Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos ya aquí el cuarto capítulo del Mandalorian 3, Masters. Un episodio que conecta muy bien varias series de Star Wars titulado como El Expósito. Uno que hace todo honor a su nombre con los expósitos mandalorianos y el niño Grogu. Esto en la siempre interesante escritura, esta vez de Jon Favreau y Dave Filoni en conjunto. Es por eso que en esta temporada, con sabor a Beskar, que revisaremos todo lo que nos dejó este capítulo 4 del Mandalorian en nuestro tradicional todo explicado. Y poco más tarde, Masters, cubriremos el 14 del Bad Batch que está para volarse la cabeza de cara al final. Así que no está de más que les advierta que hablaremos de spoilers en la parte siguiente por si no han visto este capítulo del Mando aún. Ok, y hablando de los aspectos generales con mis impresiones del episodio 4, antes de hablar de los 3 actos, debo decir que este episodio en su fotografía de Dean Conde y en muchos momentos es majestuoso, como con esa secuencia persiguiendo al pajarraco en el cañón, o con todos los mandalorianos unidos yendo a rescatar a Ragnar, o hasta con el Gauntlet de Bo-Katan siguiendo a la bestia en el horizonte. La verdad es que hay muchas estampas muy bellas, pero también el trabajo de la dirección de Carl Weathers, sobre todo en la acción, es fantástico y eso te vuela la cabeza, Masters. No solo con los mandos volando en acción, sino con la brutal y trepidante secuencia de la Orden 66 con Grogu que simplemente no para, viendo sables, clones y movimiento de cámara por todos lados. Y aquí pues el buen Apollo Creed nos demostró en su dirección que es un verdadero peso pesado. Want to ring the bell? All right. Ding. Ding. Y bueno, Masters, por un momento debo decir que pensé que esto sí iba a ser solo un capítulo de desarrollo mandaloriano con una misión secundaria tipo de videojuegos, yendo a salvar a Ragnar del terrible pterodáctilo traganiños. Que debo decir que eso en la escritura también se siente como una fábula para niños que es muy real cuando ves que sí se los come. Pero lo que sube el capítulo es que cuando no lo ves venir, la brillante escritura de Dave Filoni y Jon Favreau nos vuelve a sorprender a todos, dándonos un santo pedazo de flashback con el niño Grogu recordando por sí solo mientras escucha los martillazos de la herrera, cómo esto emulaba a los martillazos de los clones que venían por él durante la terrible Orden 66 más de 28 años atrás de los sucesos presentes de esta serie, algo que por obvias razones nos ofrece un santo pedazo de conexión oscura con las precuelas. Execute Order 66. Execute Order 66. Execute Order 66. Y lo mejor de esto, Masters, es que Filoni y Favreau no se van por la opción obvia y nos terminan por engañar a todos, porque esta vez no llega un Luke Skywalker o un Ahsoka Tano para revelar los recuerdos del niño, sino que su propio entrenamiento en la fuerza ha pagado frutos con Grogu y él solito recuerda. Y así nos aclara todo sobre su pasado y cómo sobrevivió a la Orden 66, gracias sí a la intervención de varios Jedi que dieron su vida por él, y sobre todo al maestro de varios Jedi iniciados en la forma de Jar Jar Binks, del mismísimo maestro Kelleran Beck. Que sí, Masters, justo él es interpretado por Ahmed Best, el actor que encarnó al mítico Jar Jar Binks en las precuelas, dándole así un giro completo y una resurrección a este actor tras tanto hate que recibió hace más de 20 años durante las precuelas. Y verlo volver es un bonito detalle con mucho amor de parte del maestro Dave Filoni uniendo todos los hilos de la saga. Místico Jar Jar Binks. Y bueno, ni qué decir de cómo se muestra la hermandad mandaloriana aquí, y también Bo-Katan es testigo de esto en la misión que tiene por rescatar a Ragnar. Vaya, hasta hay una metáfora de cómo ella misma se transforma dejando sus ataduras y viejas formas atrás, para ser ahora una mandaloriana que acepta otras formas de pensar, dejando piezas de sí misma atrás en su armadura, pero también con su máscara desgarrada para hacer más simbólica la cosa, hasta adoptando, Masters, el símbolo del mitosaurio en su hombro. Uno que se nos dice no es un símbolo que una a unos cuantos, sino el símbolo que une a todos los mandos, como asumiendo Bo que no solo es un búho nocturno, ni tampoco solamente un miembro de la casa Kryze, sino como todos los demás, una verdadera mandaloriana. Y eso al final la comienza a abrir para revelarle a la herrera que sí vio al profético mitosaurio, aunque parece que todavía no se la toman en serio y deberá demostrarles que todo lo que vio sí es real. No nos olvidemos que esa bestia profetiza toda una nueva era para Mandalore y su cultura, como ya nos dijo en las profecías la herrera. Songs of eons past foretold of the mythosaur rising up to herald a new age of Mandalore. Así
Así que todo esto nos demuestra que este episodio es una santa pieza de lore de Star Wars que todo el mundo debería ver, uniendo así precuelas, trilogía original y esta serie que está planteando mucho contexto en torno a la era de las secuelas. Y la verdad, Masters, me voy satisfecho con este capítulo, sobre todo por ese flashback que es de nivel 10 en todo lo que vemos en el acto medio. Aunque sí debo decir que creo que hay capítulos mucho mejores en esta serie, o que también al menos el segundo de esta temporada fue mejor, pero aún así este episodio fue un buen capítulo. Ok, pero entrando en los 3 actos, estos son clarísimos. El primero es el entrenamiento de los expósitos y el rapto de Ragnar. Después el segundo es la forja con Grogu, su recuerdo y el planteamiento del rescate. Y el acto final es el rescate de todos los mandos en contra del raptor alado. Así que entrando en el primer acto, Masters, básicamente este es sencillo porque vemos cómo está establecida la cultura mandaloriana de la guerra desde que ellos son pequeños. Pero también vemos cómo todos se entrenan en ese refugio usando sus múltiples juguetes, jetpack, vibrocuchillos o hasta blasters, o inclusive dardos para ser mejores desde que son expósitos para así subir a ser aprendices. Tal cual rimando un poco con la estructura de sus añejos rivales que eran los Jedi, que también tenían rangos entre sus filas. Y es con esto que vemos un duelo sparring entre expósitos con Grogu y Ragnar, a quien vimos este último en el episodio 1 tomando el credo y ponerse así su casco. Pero también aquí vemos parte de su soberbia y cómo Grogu es inexperto, pero así en medio de ese duelo breve de Paintball Mandalorian, es el propio Grogu que al estar al límite de perder, termina por usar la fuerza demostrando su avance estos años y también demostrando que tiene cada vez más confianza en sí mismo. Aunque claro, para cambiarlo todo, se aparece en ese paraje desolado del cubil felino mandaloriano, un pajarraco pterodáctilo que roba niños, que justamente termina raptando a Ragnar Vizsla, haciendo con esto muy evidente en el intento de rescate de su padre Paz Vizsla que él es su hijo, como tal cual nos confirma al final. Tal cual, Masters, como suponíamos desde el montaje del debut de esta serie, cuando vimos ahí que recitó el credo y los estandartes de su casa. ¿Quién te dijo? Yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Es con esto que varios mandos adultos en una interesante persecución intentan alcanzar a la bestia, pero ellos no pueden hacer nada por el alcance de sus jetpacks. Pero también son conscientes de que no pueden usar armas contra la bestia o matará al niño Ragnar, como ya había hecho antes con otros pequeños mandos antes. Así que aquí se plantea la complejidad de este capítulo, que parecería ser simplemente una misión random, aunque también Bo consigue información clave sobre su nido siguiendo a la bestia. Pero es justo cuando no lo ves venir que el acto 2 lo cambia todo, Masters. Ya que de regreso al cubil felino, vemos que aquí el dúo Bocadín está analizando la guarida de la bestia en la cima de una montaña, y ahí Paz, la herrera y Bocadín, los 4 acuerdan ir hasta la montaña sin usar armas para así rescatar al mando acompañado de 4 mandos She-Hulk, que justo los 4 llevan el logo de la mítica guardia letal en sus hombros que vimos antes en Clone Wars, tal cual representando al halcón Shriek, que era el logo de ese escuadrón. La misma guardia a la que pertenecía Bo de joven al lado de Pre Vizsla, el anterior portador del sable oscuro casi 29 años atrás. Y así 7 mandos, entre ellos Paz y Bocadín, van a rescatar a Ragnar, aunque Grogu se queda con la herrera en la forja guardería al ser demasiado joven para la misión. Y es aquí que tenemos no solo un gran pedazo del lore mandaloriano, sino también una metáfora y un gran montaje, ya que en la metáfora, Masters, la herrera en su lección le dice a Grogu que todos ellos son como el acero mandaloriano bruto que se moldea, unos que van aprendiendo y se van refinando con los años y la adversidad. Y el montaje y cómo están estructurados los diálogos, Masters, me pareció algo poético en la forma de escribir del dúo de Filoni y Favreau, y más con lo que nos presentan después con los martillazos de cómo Grogu recuerda de una brillante manera cómo se salvó de la Orden 66. Filoni y Favreau son mis pastores, nada me faltará. Pero es ahí, en medio de la lección y los golpeteos del metal de la forja, que la herrera despierta los recuerdos más oscuros de Grogu más de 28 años atrás, conectando directamente de nuevo hasta los tiempos de la venganza de los Sith del día que se ejecutó la Orden 66. Y esto se vuelve un gigante pedazo de referencia, y la serie por fin, después de 20 capítulos, nos narra cómo rayos el niño Grogu se salvó de la purga Jedi y aquel terrible día en Coruscant. Y esto se da de una forma sorpresiva, con múltiples Jedi dando su vida para salvar a Grogu, mientras los clones de la Legión 501 de Anakin barren con el Templo Jedi. Y así apenas logran meter al niño a un ascensor para darnos cuenta que el maestro Jedi Kelleran Beck fue quien logró sacarlo del templo durante los ataques que purgaron a la Orden. Pero también nos damos cuenta que Kelleran es un verdadero maestro con el sable de luz, porque no hay que olvidarnos que él instruía a los iniciados del templo como también lo hacía Yoda, y en esa época hasta tenía el sobrenombre de Manos de Sable, porque tal cual usa ahí épicamente el Jar-Kai con 2 sables al mismo tiempo para vencer a todos sus perseguidores ahí y salir del templo Jedi en un Bark Speeder de los clones. Y lo mejor de esto no solo es salvar a Grogu, Master, sino que es interpretado por Jar Jar Ahmed Best, dándonos cuenta que las absurdas teorías de que Jar Jar era un Lord de los Sith eran solo eso,
Teoría sin fundamento porque irónicamente Jar Jar Binks siempre fue un Jedi salvando al personaje más importante para Star Wars en estos momentos, portando ahí para salvarlo su sable de luz en un acto muy noble. Ironic. Y con esto tenemos una loca secuencia de persecución que está para volarse la cabeza, que está llena de referencias que revisaremos a detalle en nuestro video de curiosidades de mañana, Masters, donde también vemos más del color de Coruscant, y esto nos rememora mucho a la persecución de Anakin en el ataque de los clones en esas mismas calles. Pero no solo eso, Masters, sino que vemos de forma fantástica otro pedazo de referencia de que Grogu fue rescatado por la intervención del Jedi Beck, coludido también con las fuerzas de la Guardia Naboo de la senadora Padme Amidala, hasta viendo ahí en una plataforma su nave nubiana que usó en el episodio 2 cuando se enamoró de Anakin Skywalker, siendo esto una brillante pieza del Padawan Dave Filoni hacia con todo el legado de las precuelas de su maestro George Lucas, porque de nuevo aquí todo ese engranaje en la historia termina por rimar perfectamente entre las eras de la saga y más con estos cameos. Así que como diría San George Lucas, esto rima porque Star Wars Masters es como poesía. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Y con esto pues la Guardia Senatorial de Naboo es la que le permite al Jedi sobrevivir dando su vida por él, pero también por Grogu mientras se enfrentan a un Lat Gunship y a un escuadrón de clones de Coruscant, y así apenas la nave nubiana de Naboo puede escapar a toda velocidad del bloqueo de los Beck-Wings, poniéndonos así los pelos de punta viendo la órbita de Coruscant, todo para por fin dar el salto al hiperespacio. Y el recuerdo Master sí nos responde algunas cosas pero nos deja con algunas preguntas, porque por ahora sí sabemos cómo sobrevivió Grogu, pero no sabemos del todo qué pasó con su salvador Kelleran Beck, que seguro tuvo un destino funesto durante la era imperial. Sobre todo porque sabemos que Grogu acabó con unos piratas y los imperiales lo buscaban. Pero todo esto pues será una respuesta que eventualmente esta serie o alguna otra en la era imperial como el Bad Batch podría contestar, Masters. Y así básicamente el resto del acto 2 es volver al presente mientras Grogu recibe de la herrera un medallón de Beskar con el símbolo del Mudhorn, en algo que es una especie de iniciación también para Grogu como un expósito en forma. Y con esto vemos que el resto de los 7 mandalorianos llegan a una ladera donde está el nido de aquella ave captora, esperando así el alba para ejecutar su rescate. Pero es justo ahí, en medio de la noche, en una fogata, que vemos la honorabilidad y hermandad de los mandos a la hora de la cena, cuando todos se van a comer solos para no mostrar su rostro entre ellos, dejando el gigante Paz Vizsla en el cómodo fuego a Bo-Katan, agradeciéndole por lo que está haciendo de ejecutar su plan por salvar a su hijo. Así que con Bo Masters ya no hay vuelta para atrás, encontrando una casa y fundiéndola como Beskar ante este culto para llevar a los mandalorianos hacia nuevos caminos. Y es con esto, Masters, que el acto final es hasta cierto punto sencillo, pero lo más rico está en el epílogo, ya que todos los mandos aquí suben hasta el pico de la montaña donde está el nido de ese pajarraco de los Picapiedra. Pero es ahí, pues, que Paz nos corrobora al llegar al nido que a quien van a buscar es a Ragnar Vizsla, es decir, su hijo. Un detalle vital en el futuro de la serie, porque así como hubo ciertas diferencias entre los padres peleando por el sable oscuro en el libro de Boba, ahora también hay cierta rivalidad tras el duelo con los dardos en los hijos, algo que es sumamente interesante. Así que en el clímax es justo que descubrimos que Ragnar no ha sido fagocitado por la bestia, sino que esta tenía 3 crías que iban a alimentar con el niño. Pero los 7 mandalorianos impiden que haga esto y hasta Paz actúa como todo un kamikaze directo a la boca del pajarraco. Lo cual, claro, desata otra interesante persecución donde el dúo Bocadín y los otros mandos intentan detener a la bestia mientras se lleva al padre y al hijo agarrados. Y ahí los mandalorianos intentan de todo, pero no pueden con la fuerza bruta. Pero también tenemos símbolos aquí como con el ave golpeando a Bo-Katan, perdiendo una hombrera y desgarrando su casco, algo que me parece que es brillante porque literalmente es una metáfora de lo que está pasando internamente con Bo, que incluso como señaló su actriz Katie Sackhoff, cree que en esos momentos se está volviendo loca por estar sola y creer que vio un mitosaurio. No obstante, es la combinación de todos los mandos y un kamikaze Din Djarin quienes no solo liberan a Paz Vizsla, sino a Ragnar, poniéndose así en un serio aprieto, y todos unidos logran detener las alas de la bestia con ganchos de agarre, y así escapan de ella mientras cae a un lago. Todo para darnos cuenta a lo Qui-Gon Jinn que en esa galaxia siempre hay un pez más grande, acabando así con el pajarraco. There's always a bigger fish. Y así en el epílogo, Masters, vemos que está agradecido Paz con Din por lo que hizo, pero también la herrera con Bo-Katan siendo totalmente aceptada, haciendo algo súper honorable salvando a un expósito. Vaya, aquí está más que desarrollado que las diferencias de los mandalorianos se están quedando atrás trabajando en conjunto, y eso es vital porque tienen que trabajar unidos de cara al final de esta temporada en los 4 episodios que restan. Y no solo lo digo porque ahora este culto tiene 3 crías de aves que tienen que entrenar, sino porque ya sabemos que hay múltiples amenazas imperiales por ahí que todavía no revelan
revelan al titiritero, sino que también es vital la escena final en la forja. Esto con la herrera dándole un repuesto de hombrera de Beskar a Bo-Katan y con una Kryze pidiéndole que en su símbolo ya no le dé una de los búhos nocturnos, sino una con el símbolo del mitosaurio, que tal cual la herrera señala ahí que es el símbolo de todos. Y esto, como les decía, hace que Bo se dé cuenta que no solo forma parte de una casa, sino que forma parte de una cultura que fue derrotada y que tiene que levantarse de sus cenizas. Eso pues es lo que está planteándose de cara al final de temporada. Pero esto también termina por sellar la conversión de Bo al revelarle a la herrera que vio al mitosaurio. Aunque ahí la líder del culto cree que habla más como de visiones y no de uno de verdad, llamándola simplemente como afortunada al ver esas visiones. Pero es evidente, Masters, que esto está dejando la puerta abierta a que ahora que Bo se ha ganado la confianza y cree en el credo, eventualmente la herrera, Din Djarin y el resto del culto crean en las palabras verdaderas de Bo. Vaya, está viendo una aceptación de ella, pero es evidente que es necesario, que necesita mostrarles más pruebas a su nuevo clan. Así que esto también plantea una vuelta al planeta Mandalore, Masters, para que los demás del culto vean con sus propios ojos al mitosaurio, una bestia que llevará, como nos dijo la herrera antes en sus portentos, a una nueva era para todo su pueblo. Así que esto está conjuntando diversas formas de pensar para un renacimiento mandaloriano, esto de cara al final de la temporada, volviendo a su mundo al no estar maldito. Y sobre todo ya se están sembrando más cosas de cara al futuro con el pasado de Grogu y con el Jedi superviviente Kelleran Beq, que se irán contestando poco a poco a medida que avance esta serie y el resto de las series del Filoniverse. Pero si también te quieres saber las curiosidades de este episodio 4 o lo que nos dejó el anterior o todo lo que hay en el 14 del Bad Batch, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.